Bueno, en esta unidad de funciones vamos a comenzar por la interpretación de gráficos y las funciones lineales. Interpretar gráficos significa, en principio, definir que una gráfica es la representación o la relación que existe entre dos variables. Para realizar un análisis de una gráfica se debe tener en cuenta qué ocurre con esos valores de la ordenada a medida que varían los valores de la abscisa. Al aumentar los valores de x puede ocurrir que el valor de y aumente, entonces esa gráfica aumenta, disminuya, entonces la gráfica disminuye, o se mantenga igual, entonces lo que significa que la gráfica es constante. Para interpretar un gráfico se pueden tener en cuenta las siguientes preguntas. En base a este gráfico podemos ver ¿qué información proporciona? El gráfico informa las temperaturas que se registraron durante los primeros 10 días de un mes. ¿Cuáles son las variables que se relacionan? ¿Cómo están expresadas? Esas variables que se relacionan son el tiempo en días, que están ubicadas en el eje X, eje horizontal, y como verán, en este caso van del 0 al 10, porque son los primeros 10 días, y la temperatura en el eje Y, que está graduado de 1 en 1, pero en este sector se le hizo un salto, y está graduado en grados centígrados. El tiempo es la variable independiente y la temperatura es la variable dependiente. Siempre los datos del eje X son las variables independientes y los del eje Y la variable dependiente. ¿Cuáles son las variaciones que tiene el gráfico? ¿Qué significado tienen? Bueno, vamos a observarlo primero, entre el primer y el segundo día, se mantienen sobre el mismo valor, sobre 17. ¿Qué quiere decir? Que al primer y al segundo día hizo 17 grados. Esto significa que la temperatura fue constante, no varió. Pero ahora, a partir del día 2 hasta el día 4, si nos damos cuenta, en el día 2 hizo 17 grados, en el día 3 hizo en el día 3 hizo 20 grados y en el día 4 hizo 22 grados, lo que significa que ascendió, que aumentó la temperatura. A partir del día 4 hasta el día 7, si observamos la gráfica, para el día 5 hizo 21 grados y para el día 6 hizo 19, lo que implica que en ese tiempo, en ese rango, la temperatura comenzó a disminuir. Vamos a ver otro gráfico en el cual, en este caso, es un gráfico de puntos aislados. Vamos a ver qué información proporciona. Primero podemos ver que tiene el precio de los televisores de acuerdo a la cantidad de televisores. En el caso del eje X es la cantidad de televisores y son números naturales. Es decir, que van a ser cantidades exactas. Yo no puedo tener un televisor y medio. Y en el caso del precio va de 2.500 en 2.500 y es el precio de esos televisores. Como verán, tienen distintas escalas en los distintos ejes y no están unidos, por esto que les comentaba antes, que yo no puedo comprar un televisor y medio. Por eso en este caso es un gráfico de puntos aislados. Recordemos que es una función lineal. Una función lineal está determinada por esta fórmula que es y igual a por x más b. En algunos casos van a ver que en lugar de a se le coloca m, es solamente una manera de expresarlo, donde a es la pendiente y b es la ordenada al origen. ¿Cómo graficamos esta función lineal? Bueno, primero procedemos a ver, por ejemplo, y igual a 3x menos 1, donde 3 significa la pendiente y menos 1 corresponde a la ordenada. Entonces, lo que hacemos es generar una tabla de valores. Por lo general tomamos estos 5 primeros valores de menos 2 a 2 y los reemplazamos en la tabla obteniendo cada uno de los valores de y, Entonces,
para cuando x vale menos 2, lo que significa es que yo lo voy a reemplazar en el lugarcito de x y me va a quedar un pequeño cálculo como 3 por menos 2 menos 1. Primero resuelvo la multiplicación. 3 por menos 2, menos 6. Menos 1 me da menos 7. Lo mismo voy a hacer con menos 1. 3 por menos 1, menos 3. Menos 1, menos 4. 3 por 0, 0, menos 1, menos 1. Y así con cada uno de los valores de la tabla. Una vez que tengo conformada nuestra tabla, lo que hago es ir a los ejes cartesianos y empezar a colocar los puntos. Me dice que para menos 2 de x, y vale menos 7, lo que significa es que voy a tener que bajar hasta la altura del menos 7. Para menos 1 de x, y vale menos 4, entonces lo que hago es bajar hasta el menos 4. Para 0, en este caso, vale menos 1, por lo tanto, si me paro en 0 de x, bajo hasta el menos 1. Para 1, 2 y para 2, 5. Pero como estamos hablando de una función lineal, recordamos que la gráfica siempre es una recta, por lo tanto, tengo que trazar esa recta por todos los puntos. Ahora la pregunta es, ¿siempre tengo que hacer esta tabla para graficar? No. Existe un método para graficar funciones donde observando su ordenada y la pendiente nos alcanza para poder graficar. El primer paso es mirar la ordenada al origen, que nos va a indicar sobre qué valor del eje Y nos tenemos que parar. El segundo paso es observar la pendiente. La pendiente tiene dos valores, un numerador que nos indica cuántas cifras me voy a mover hacia arriba si es positivo o hacia abajo si es negativo, y el denominador nos indica cuántas cifras o cuántos lugares me voy a mover hacia la derecha si es positivo o hacia la izquierda si es negativo. Y por último, con esos dos puntos, lo que vamos a hacer es trazar una recta por esos dos puntitos que nos quedaron en el plano. Veamos un ejemplo. Bueno, para poder graficar distintas funciones lineales mirando solamente la fórmula, vamos a seguir los siguientes pasos. Primero voy a marcar un punto en la ordenada del origen. ¿Y cómo me doy cuenta cuál es la ordenada? ¿Se acuerdan que es el término independiente? Es el que no tiene la x. Por lo tanto, voy a marcar un punto sobre el eje Y, ¿sí? Que es nuestra ordenada. Entonces, en este caso, es menos 1. Luego voy a mirar la pendiente. Y la pendiente es 3. Como todo número entero, ¿sí? En realidad es una fracción, pero que de denominador tiene 1 y no lo colocamos, sabemos que nuestra pendiente es 3 sobre 1 en este caso. Y como habíamos mencionado antes, el numerador nos indica cuántas unidades voy a moverme hacia arriba si es positivo o hacia abajo si es negativo. Y el denominador nos indica cuántas unidades yo me voy a mover hacia la derecha si es positivo o hacia la izquierda si es negativo. Entonces, desde nuestra ordenada que ya marcamos, voy a pensar, bueno, nuestra pendiente es 3 sobre 1, lo que indica que me voy a mover 3 unidades hacia arriba, desde el menos 1, 1, 2, 3 unidades hacia arriba. Como es sobre 1, lo que significa que me voy a mover una unidad hacia la derecha. Y por estos dos puntos lo que voy a hacer es trazar con una regla la recta que pasa por estos dos puntos. Recuerdo, una función lineal es una recta, no es un segmento que va a ir desde menos 1 hasta este punto, es una recta infinita. Voy a mostrar los siguientes ejemplos, en el cual, por ejemplo, tengo la ordenada que va a estar en 2, por lo tanto me sitúo en el punto 2 y mi pendiente es menos 5 tercios. Entonces, lo que significa es que es menos 5, significa que voy a tener que bajar 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades hasta el menos 3. Pero el denominador es 3. Es menos 5 arriba y 3 positivo abajo, lo que significa que me voy a mover 3 unidades hacia la derecha.
Una vez que tengo los dos puntos, lo que hago es trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Esa es la diferencia entre una pendiente que es positiva y otra pendiente que es negativa. Bien, ahora vamos a analizar la fórmula de la función lineal. Como vimos recién, teníamos una pendiente que era positiva y otra que era negativa y la graficamos directamente mirando la fórmula. Entonces observamos, si la pendiente es mayor a 0, ¿sí? En este caso 4x más 2 es el ejemplo, es decir que 4 es mayor a 0, es positivo, entonces lo que significa que la pendiente va a ser creciente. En este caso la función lineal va a ser creciente, va a ir hacia arriba. Cuando mi pendiente sea igual a 0, lo que significa es que va a ser constante, no nos va a quedar una pendiente creciente o decreciente, ¿sí? Se va a mantener, va a cruzar al eje Y. Y cuando la pendiente sea menor que 0, entonces en este caso sí nos va a quedar como el ejemplo de hace un rato, donde la función lineal es decreciente. Por último, podemos observar qué es lo que pasa con nuestra ordenada de origen cuando es mayor que 0. En este caso es 3, por lo tanto, si observamos, lo que pasa es que cuando la función lineal tiene ordenada 3, cruza por 3, toca al eje Y en 3. Si vale 0, va a tocar en el valor 0. Y si es menor que 0, por lo tanto en este caso, menos 4,4, en este caso vemos que pasa por menos 4,4. Ese menos 4,4 lo podemos escribir, ¿se acuerdan? Tanto como decimal como fracción. Ahora sí, nos vamos a poner a trabajar con el resto de las actividades.